Muy buenas noches con todos. Por favor, me confirman si pueden ver mis diapositivas. Sí, se observa, doctor. Muy bien. Vamos a dar inicio a esta clase respecto ya a la anatomía del corazón. Vamos a tratar de hacer los dos temas, que es anatomía externa del corazón y anatomía interna del corazón. Ya vamos a estudiar este órgano que se encuentra en el mediastino medio, ¿no? ¿Se acuerdan de los mediastinos? En el mediastino medio, envuelta en un saco llamado pericardio, encuentro este órgano principal del sistema circulatorio, que es el corazón. Entonces, cuando uno estudia el corazón, lo tiene que estudiar desde una configuración externa y una configuración interna, ¿no? Primero externo, es decir, lo que vemos por fuera. Y como introducción diremos que el corazón, sabemos que es parte del sistema circulatorio, es una bomba miocárdica, ya es una bomba miocárdica, es músculo liso, perdón, músculo estriado cardíaco, ¿no? Que lo que se encarga es de bombear la sangre hacia todo el organismo y recibir la sangre de todo el organismo a través de la sangre venosa y bombear la sangre arterial, ¿no? Esa es la función que tiene este órgano. Sabemos que hay dos corazones, un corazón derecho, ¿no? Que está asociado a lo que es a la sangre venosa, pobre en oxígeno, y un corazón izquierdo asociado a lo que es a una sangre ricamente oxigenada, o también llamado sangre arterial, ¿no? Entonces, el corazón se divide lo que es en 4 cavidades, 2 superiores llamados atrios, o también llamadas aurículas, y 2 inferiores llamadas ventrículos, ¿no? Entonces vamos a hablar primero lo que es la parte externa. El corazón sabemos que se ubica en esta zona, ¿no? En esta zona que se llama mediastino, ¿no? Sobre todo en el mediastino inferior y dentro del mediastino inferior en el mediastino medio, ¿no? Envuelto por una capa fibroserosa llamada pericardio, ¿no? Ahí lo vamos a encontrar. Dentro de su ubicación, ¿no? El corazón tiene, dentro de su forma, el corazón tiene, tiene la forma de un cono invertido, con una base superior y un vértice inferior, ¿no? O se dice que tiene la forma de una pirámide invertida, también dicen algunos, con una base superior y un vértice inferior. La orientación del corazón va a ser de arriba hacia abajo, ¿no? Va a ser lo que es de derecha a izquierda, ¿ya? Y va a ser de anterior a posterior, ¿ya? De superior a inferior, ¿no? De superior a inferior, o si quieren de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de anterior a posterior. Esa es la orientación que tiene el corazón en el mediastino. Este no se encuentra en forma vertical, sino se encuentra un poco echado, apoyado sobre el tendón central, que es el músculo diafragma, ¿no? Ahí lo vamos a ubicar. Dentro de un área se encuentra, esa área se le conoce como el área cardíaca, ¿no? El área cardíaca que tiene límites. Tiene un límite superior derecho que se ubica a nivel del segundo espacio intercostal derecho, paraesternal derecho, un espacio o un borde izquierdo que es a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, ya intercostal izquierdo, a nivel de lo que es ¿no? Del espacio paraesternal izquierdo en este caso, ¿ya? Paraesternal izquierdo. Tiene lo que es dos límites inferiores, uno al lado derecho, que es a nivel del cuarto espacio, ¿ya? Del cuarto espacio intercostal derecho, a nivel de la línea paraesternal derecha, y tiene lo que es un punto a nivel izquierdo, que es a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular izquierda en este caso, ¿no? Entonces se extiende desde el segundo espacio superior derecho-izquierdo hasta el cuarto espacio derecho y quinto espacio izquierdo, que es donde se encuentra el punto más agudo del corazón, que en este caso se le conoce como el ápex o la punta del corazón, que está representado en este caso por el ventrículo izquierdo, ¿no? A esa
A ese cuadrilátero se le llama el área cardíaca, ¿no? Y que tiene que ver también con los focos de auscultación, que lo vamos a ver luego. El corazón puede pesar 275 gramos, ¿no? Puede llegar a medir unos 98 milímetros de altura, unos 105 milímetros de ancho y una circunferencia de 250 milímetros, siendo en el varón unos 5 a 10 milímetros más que en la mujer, ¿no? Un corazón un poco más grande. Muy bien, dentro de su configuración externa y relaciones que tiene el corazón, este va a tener caras, ¿ya? Va a tener caras, va a tener bordes, una base y un vértice. Dentro de las caras va a tener tres caras, una que es anterior, también se llama esternocostal, una que esté relacionada con el pulmón, a cual también se llama izquierda, y una que está relacionada con el diafragma, a cual se llama posterior, ¿no? Entonces una cara anterior o esternocostal, una izquierda o pulmonar y una posterior o diafragmática. Algunos también le llaman posterior inferior. Cuatro bordes, un borde derecho, un borde izquierdo, un borde superior y un borde inferior, ¿no? Aparte tiene una base y un vértice. Entonces lo que ustedes tienen que saber es con quién se relaciona estas caras, estos bordes, la base y el vértice. Empecemos con las caras, ¿no? Iniciemos con esta cara, que es la cara anterior o también llamada cara esternocostal. Entonces, esta va a ser la cara esternocostal que está formada tanto por las aurículas, ¿ya? Y está formada por los ventrículos. Entonces, la cara anterior o esternocostal está formada por ambos, ¿no? Por los atrios y está formada lo que es por los ventrículos. Dentro de las aurículas, yo voy a encontrar, o lo que voy a ver en esta cara, o con quién se relaciona esta cara, es con la auriculía derecha, o también llamada orejuela derecha, ¿no? Con el aurícula derecha, con el tronco de la arteria pulmonar, con el nacimiento del tronco de la arteria pulmonar, y acá apenas se puede ver también la orejuela izquierda o auriculía izquierda. Entonces, toda esta cara, ¿no? que vemos acá viene a ser la porción atrial de la cara anterior o esternocostal. Más inferior ya está lo que es la porción ventricular, donde podemos ver nosotros los dos ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, separados por este surco, ¿no? Que se llama el surco interventricular anterior. Interventricular anterior. En este surco interventricular anterior yo voy a encontrar el recorrido de la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca mayor o vena cardíaca magna. Es lo que yo encuentro en este surco interventricular anterior, ¿no? Y lo que más pueden ver ahí es el ventrículo derecho y en menor cantidad el ventrículo izquierdo. Entonces acuérdese, la cara anterior o carne esternocostal se ven las aurículas y se ven los ventrículos y ciertas características de las aurículas, ¿no? Tienen que ustedes conocer con quién se relaciona esta cara en una vista anterior o en la cara anterior. En la cara pulmonar, o también llamada cara izquierda, ¿no? Esta va a estar representada sobre todo por el ventrículo izquierdo, ¿ya? La cara pulmonar o cara izquierda está formada por el ventrículo izquierdo. Esta se extiende hasta el quinto espacio intercostal izquierdo de la línea medio clavicular izquierdo y ahí lo que hace es sentirse el máximo latido cardíaco en este caso de la válvula mitral, ¿no? Y a eso se le conoce como el vértice o ápex, ¿no? Ápex. Esta cara también es la que deja la impresión en el pulmón izquierdo, ¿no? Debajo de la língula, ahí deja una impresión que se conoce como la impresión cardíaca en el pulmón izquierdo. Entonces, la cara pulmonar o izquierda representada por el ventrículo izquierdo, ¿no? Se relaciona. La cara posterior inferior, o también llamada diafragmática, ¿no? La cara posterior inferior, también llamada diafragmática, va a estar formada básicamente por los ventrículos nada más. Esta es la cara posterior inferior diafragmática, formada por los dos ventrículos, ¿no? Esto va a descansar sobre el centro tendinoso del diafragma. Acuérdense que el diafragma es el asiento ahí del corazón, ¿no? Acá se ve, ¿no? En el centro tendinoso del diafragma. Ahí vamos a sentar, el corazón va a sentar esta cara posterior inferior diafragmática, por eso también se llama diafragmática, porque está en relación al diafragma. Y en esta cara podemos ver nosotros al surco, en la cara posterior,
¿no? Al surco interventricular posterior. El surco interventricular posterior es el surco donde nosotros encontramos a la arteria descendente posterior o arteria interventricular posterior junto a la arteria cardíaca media, ¿ya? Junto a a la vena cardíaca media, perdón. Entonces, en el surco interventricular posterior encontramos a la arteria descendente posterior o interventricular posterior y también lo vamos a encontrar ahí a la vena cardíaca media, ¿ya? Y lo que se observa son las caras posteriores de los dos ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿ya? Sobre todo el ventrículo derecho es lo que más se nota, ¿no? Apoyado sobre el centro tendinoso del diafragma. Entonces, la cara posterior inferior diafragmática se observan solo los ventrículos o están relacionadas con los ventrículos derecho e izquierdo. Muy bien, bordes, ¿no? Te decíamos que teníamos un borde derecho, izquierdo, superior e inferior. El borde derecho, ¿no? Que vendría a ser el borde derecho es un borde convexo, ¿no? Es un borde convexo que va a estar formada lo que es por la aurícula derecha, ¿no? Se relaciona con la aurícula derecha y se extiende entre la vena cava superior, ¿ya? Y la vena cava inferior. Entonces, el borde derecho está representada por la aurícula derecha y se extiende entre la vena cava superior y la vena cava inferior. El borde inferior, que vendría a ser el borde inferior es casi horizontal, como lo ven. Está compuesto en su mayoría por el ventrículo derecho, ¿ya? Mayormente está representado por el ventrículo derecho y una pequeña parte del izquierdo, ¿ya? Entonces, el borde inferior se relaciona con el ventrículo derecho y en pequeña parte con el ventrículo izquierdo. El borde izquierdo, ¿ya? El borde izquierdo, que vendría a ser este de acá, es horizontal de arriba hacia abajo y está formada por el ventrículo izquierdo y por la aurícula izquierda, ¿no? Porque va desde acá. Ya está formada por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, es horizontal, ¿no? El borde superior, que vendría a ser todo este borde de acá, ¿no? El borde superior está formada por las dos aurículas, ¿no? Tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda y se proyecta entre las dos orejuelas, ¿no? Ahí vamos a encontrar nosotros la emergencia del tronco pulmonar, la emergencia de la aorta ascendente y vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, todo este borde viene a ser el borde superior, ¿no? Que se extiende desde una aurícula hasta la otra, perdón, desde una orejuela derecha hasta la orejuela izquierda y encuentro el nacimiento de tres grandes vasos, del tronco pulmonar, la aorta ascendente y la desembocadura de la vena cava superior. Ese viene a ser su borde superior del corazón. La punto vértice, ¿no? La punto vértice que lo encontramos en la parte inferolateral izquierda del corazón, a cual también se le llama apex, ¿no? Es el lugar donde se puede palpar o observar lo que es los latidos cardíacos y se encuentra más o menos a 9 centímetros en el plano medio de la línea medio clavicular izquierda, ¿no? De la línea medio clavicular izquierda. Y esto es a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, ¿no? Ahí es donde también se encuentra el foco de auscultación mitral, ¿no? O bicuspidio, encuentro ahí. La base, cuando ustedes escuchen de base, eso se relaciona a los grandes vasos, ¿no? A los grandes vasos, sobre todo a los grandes vasos venosos. A los grandes vasos venosos. Está formada por las dos aurículas, derecha e izquierda, más la aurícula izquierda, acá se observa más la aurícula izquierda, y en menor cantidad la aurícula derecha, ¿no? Se dirige hacia atrás, ahí vamos a encontrar las venas cavas, superior e inferior, ¿ya? Vamos a encontrar las venas pulmonares que están entrando en la aurícula izquierda. Si lo relacionamos con la columna, se va a ubicar más o menos entre T6 a T9. ¿Ya? Entonces, la base está relacionada con las aurículas y la llegada de las grandes venas, tanto la vena cava superior, vena cava inferior y las cuatro venas pulmonares en caso de la aurícula izquierda, ¿no? En relación a la columna vertebral, T6 a T9. Muy bien, dentro de la cara externa del corazón que hemos visto, están también los vasos sanguíneos que se encargan de su irrigación, ¿no? Dos arterias se encargan de irrigar al corazón y estas arterias son estas de acá, conocidas como las arterias coronarias, no las arterias
coronarias. Estas arterias coronarias son arterias que nacen en los senos de Valsalva, ¿no? De la aorta ascendente. Cuando a veces se pregunta también cuál es la primera rama de la aorta ascendente, son las arterias coronarias. Hay dos arterias coronarias, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. La arteria coronaria izquierda es una arteria corta y rápidamente se divide, ¿no? Una arteria circunfleja y la arteria descendente anterior, o también llamada interventricular anterior. Y la coronaria derecha sí continúa su curso hasta la parte posterior, donde se convierte en interventricular posterior, ¿no? Donde recorre las arterias coronarias se llama el surco coronario, o también llamado surco aurículo-ventricular, porque es el surco que divide las aurículas de los ventrículos. Entonces hablemos primero de la coronaria izquierda. La coronaria izquierda irriga básicamente lo que es el corazón izquierdo, sobre todo el ventrículo izquierdo. Su origen es en la aorta, en los senos de Valsalva de la aorta ascendente, ¿no? Y va hacia adelante, hacia el tabique interventricular anterior. La arteria coronaria derecha, que irriga básicamente el corazón derecho, ¿no? Corazón derecho, su origen es en la aorta y también se dirige hacia el tabique interventricular, en este caso, posterior. Muy bien, hablemos de la arteria coronaria izquierda. Ya sabemos que su origen es en los senos de Valsalva de la aorta, hace un recorrido corto por el surco coronario, surco aurículo-ventricular, y se divide, ¿no? En dos arterias principales. La arteria interventricular anterior, que se ubica en el surco interventricular anterior junto a la vena cardíaca magna o mayor, y la arteria circunfleja, que continúa por el surco coronario, ¿no? La arteria interventricular anterior da algunas ramas como arterias del ventrículo izquierdo, ramas interventriculares septales, y la arteria circunfleja emite ramas hacia las aurículas y ramas hacia los ventrículos, ¿no? Entonces tenemos la coronaria izquierda en una visión oblicua, vemos su recorrido, ¿no? La arteria circunfleja, dentro de su recorrido da otras arterias, como esta arteria de acá, que es la arteria marginal izquierda, también llamada obtusa, y otras ramas posterolaterales para la cara posterior del ventrículo, ¿no? La arteria coronaria derecha, esta arteria sí es un poco más larga y sigue el surco coronario, ¿no? Sigue el surco coronario, por eso que tiene varias ramas, ¿no? Dentro de su recorrido. Ramas vasculares, ramas auriculares, como la rama que va al nodo sinusal, ramas que van a las aurículas, rama que va auricular intermedia. También tiene ramas ventriculares como ramas del cono arterioso, arteria marginal derecha o aguda, el ramo del nodo aurículo ventricular o de Auber-Tavara, ramos septales, y sabemos que la arteria coronaria, cuando llega al surco interventricular posterior, da su rama terminal, ¿no? Esa rama terminal es la arteria interventricular posterior, o también llamado descendente posterior, que lo encontraremos en el surco interventricular posterior, ¿no? Junto a la vena cardíaca media. Entonces, una imagen oblicua, ¿no? De la arteria coronaria derecha, dando sus ramas, ¿no? En la cara posterior del corazón. Esa es la vista posterior de la arteria coronaria derecha, llegando por el surco, el surco auriculoventricular hasta el tabique o hasta el surco interventricular posterior, donde forma su rama terminal, que sería esa, que vendría a ser la arteria descendente posterior o interventricular posterior, ¿no? Y la vena que la acompaña ahí vendría a ser la vena cardíaca media. Así como tiene su circulación arterial, también tiene su circulación venosa. Y esa circulación venosa se resume en un seno, ¿no? Que ustedes ven acá, este seno grande, que viene a ser el seno coronario. Los afluentes del seno coronario son la vena cardíaca magna. ¿Dónde lo ubico la vena cardíaca magna? Lo ubico en el surco interventricular anterior, ¿no? Junto a la arteria descendente anterior o interventricular anterior. También otro afluente es la vena posterior del ventrículo izquierdo, que vendría a ser esta, ¿no? La vena posterior del ventrículo izquierdo, esta vendría a ser la magna, que está viniendo desde anterior. La vena cardíaca media, que vendría a ser esta, que lo ubico yo en el surco interventricular posterior, junto a la arteria descendente posterior o interventricular posterior. Esa sería la vena cardíaca media.
La vena cardíaca menor que viene en el surco coronario junto a la arteria coronaria derecha, ¿no? Esa vendría a ser la vena cardíaca menor. Y la vena oblicua de Marshall, que es esta, que viene en lo que es del atrio izquierdo, ¿no? Drena el atrio izquierdo, drena la cara posterior del atrio izquierdo. La vena cardíaca o vena oblicua de Marshall, ¿no? Vena oblicua de la Marshall, que drena lo que es la parte posterior de la aurícula izquierda. Esos afluentes son tributarios de este seno coronario, de este gran seno coronario, que finalmente el seno coronario drena en la aurícula derecha a nivel de la cara, en este caso del piso, ¿no? De la aurícula derecha, a través de una válvula que se llama la válvula de Tevesio, ¿no? Entonces, esa viene a ser la irrigación tanto arterial como la irrigación venosa del corazón, ¿no? Los linfáticos, estos pueden ir lo que es hacia la zona subendocárdica, inframiocárdica o subpericárdica, ¿no? Que pueden ir lo que es a los ganglios paratraqueales o retroesofágicos. La inervación del corazón va a depender lo que es de ramas del plexo cardíaco, ¿no? Que llegan ramas parasimpáticas del nervio vago y ramas simpáticas del plexo cervical, ¿no? También los plexos coronarios, que son ramas superficiales o subendocárdicas, y también ramas profundas o ramas superficiales o subpericárdicas y ramas profundas o subendocárdicas, ¿no? La región precordial es una región que se ubica en la zona anterior del tórax, ¿no? Forman lo que es una especie de triángulo. La parte superior también se llama vascular y la parte inferior también se llama cardíaca, ¿no? Acuérdense que la parte superior se llama así vascular porque es el origen de los grandes vasos. Y la parte inferior pues se llama así porque es más corazón que vasos, ¿no? Y esta es el área cardíaca que ya les mencioné, ¿no? Que se extiende desde el segundo espacio intercostal derecho, segundo espacio intercostal izquierdo, hasta cuarto espacio intercostal derecho, hasta quinto espacio intercostal izquierdo. Ahí se encuentran los focos de auscultación, que van a ser 6. A nivel del segundo espacio paraesternal, segundo espacio intercostal paraesternal derecho, está el foco aórtico. A nivel del segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo está el pulmonar. A nivel del tercer espacio intercostal de izquierdo o paraesternal izquierdo está el foco accesorio. A nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo y paraesternal izquierdo está lo que es el tricuspidio. Y a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea medio clavicular izquierda, está lo que es el foco mitral o bicúspide. Entonces, cuando uno quiere auscultar lo que es el corazón, tenemos que ubicar esos espacios, sobre todo el aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral, ¿no? Que son los 4 focos de auscultación que hacemos durante una evaluación cardíaca. Entonces, ahí tienen la ubicación anatómica de estos focos de auscultación. Muy bien, entonces eso es referente a la anatomía, en este caso de la configuración externa. Así como tiene una configuración externa, también tiene una configuración interna el corazón, ¿no? Tiene una configuración interna. Y entonces para estudiar nosotros la configuración interna, pues tendríamos que abrir un corazón, ¿no? Disecar un corazón. Y cuando lo abrimos el corazón, nosotros nos vamos a dar cuenta que el corazón tiene 4 cavidades. 2 cavidades superiores, llamadas aurículas, y 2 cavidades inferiores, llamadas ventrículos, ¿no? En total 4 cavidades. ¿Y qué debo saber yo de las cavidades? Sus características que yo encuentro en cada cavidad. Es así que vamos a empezar con la primera cavidad, que es la aurícula derecha. Para estudiar la aurícula derecha, yo debo estudiar sus 6 caras. Sus 6 caras, ¿no? Voy a tener lo que es una cara externa, una cara externa. La cara externa de la aurícula derecha está representada por esta estructura o por esta zona. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Esta es la cara externa. Esa estructura se les llama los músculos pectíneos, ¿ya? Los músculos
pectíneos. Acuérdense que los músculos pectíneos son masas carnosas, ya son masas carnosas, y las masas carnosas pueden ser de tres tipos: de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. En este caso, los músculos pectíneos a nivel de la cara externa de la aurícula derecha son de segundo y tercer orden. Acá no hay masas carnosas de primer orden, solo de segundo y tercero. ¿No? Esta cara externa es la parte rugosa de la aurícula, ¿no? Porque lo demás es lisa. Muy bien, si tiene una cara externa, también tiene una cara interna, o también medial. Y la cara interna está representada por esta zona de acá, que no es otra cosa que el tabique interauricular, o sea, el tabique que separa ambas aurículas, ¿no? Y en esta tabique interauricular, ¿no? Este tabique interauricular que separa ambas aurículas, yo voy a encontrar un vestigio de un foramen que en la etapa fetal comunicaba ambas aurículas, ¿no? Ese foramen se le llamaba el foramen botal o agujero botal, que cuando nace el niño, este se cierra y queda un vestigio, a cual nosotros llamamos la fosa oval. Esa fosa oval está rodeada por un anillo fibroso que se conoce como el anillo de Bussens, ¿ya? Entonces, a nivel del tabique interauricular, en la cara interna está la fosa oval con su anillo de Bussens, ¿no? Con su anillo de Bussens. Muy bien. Entonces tenemos una cara externa y una cara interna. Esta cara interna ya es lisa, ¿no? Ya es lisa. Luego tenemos una cara anterior, ¿ya? Una cara anterior. Y la cara anterior está representada por esta estructura que está acá, que es una válvula, ¿no? Que es una válvula. Esa válvula se llama la válvula auriculoventricular, que en el lado derecho se llama tricúspide, ¿no? Se llama la válvula tricúspide. ¿Por qué se llama válvula tricúspide? Porque tiene tres valvas. Una valva posterior, una valva anterior y una valva septal. Estas valvas están rodeadas por un anillo fibroso, que también se le llama anillo calloso de Haller, ¿no? Se llama anillo calloso de Haller, por si acaso. Es un anillo fibroso o el esqueleto, en este caso de la válvula, que se fija lo que es el corazón, ¿no? El anillo calloso de Haller. Entonces, en la cara anterior yo encuentro a la válvula aurículo-ventricular, ¿no? A la aurículo-ventricular, que en este caso sería la válvula tricúspide, ¿no? Con sus tres valvas, posterior, anterior y septal, rodeadas por un anillo que se llama el anillo calloso de Haller. Vamos a borrar para poder seguir viendo las demás caras. Así como tengo una cara anterior, también tengo una cara posterior, ¿no? Voy a tener también una cara posterior. ¿Y cuál es la cara posterior? Acá lo vamos a ver. Entonces, en la cara posterior, ¿no? En la cara posterior, que vendría a ser esta cara de acá. Ahí yo voy a encontrar a lo que se conoce como la cresta terminal. La cresta terminal, ¿no? La cresta terminal que tiene esta forma. ¿Ya? En la cara posterior encuentro la cresta terminal que tiene esta forma, que se inicia en la vena cava superior y termina en la vena cava inferior. Es decir, se extiende desde la vena cava superior, desde acá, hasta la vena cava inferior. Durante ese recorrido es lisa también esta parte, ¿no? Se dan cuenta, es una zona lisa. La cresta terminal, que acá en esta cara sería esa zona de acá. Esta viene a ser la cresta terminal, porque ahí obviamente está abierto el corazón. La cresta terminal es el límite entre la parte rugosa y la parte lisa, por si acaso, ¿no? A la cresta terminal también se le conoce así, como el límite entre la parte lisa y la parte rugosa. Acuérdese que si yo lo miro desde adentro, se llama cresta terminal, pero si yo lo miro desde afuera, se llama surco terminal. Y se extiende desde la vena cava superior hasta la vena cava inferior. Durante ese recorrido de la cresta terminal, hay unas dilataciones,
¿no? Unos tubérculos que se le conoce como el tubérculo de Lower, ¿no? El tubérculo de Lower, termina en R, ¿no? El tubérculo de Lower. ¿Y para qué existe el tubérculo de Lower? El tubérculo de Lower existe para que el flujo de la vena cava superior con la vena cava inferior no se crucen, ¿no? Este es como una especie de soporte para que los dos flujos no choquen en la misma dirección. Eso hace el tubérculo de Lower, que se encuentra en el trayecto de la cresta terminal, ¿no? El tubérculo de Lower. Por eso que el tubérculo de Lower, como se encuentra entre la vena cava superior e inferior, también se le llama el tubérculo intervenoso, ¿ya? El tubérculo intervenoso, no se olviden de eso. Así como tengo también una cara posterior, voy a tener un techo, o en este caso pared superior, y el techo está formada, acá es fácil para recordar, está formada por la vena cava superior, ¿no? La desembocadura de la vena cava superior. Acuérdense que la vena cava superior no tiene válvula, pues no necesita, porque está a favor de la gravedad. Y el piso lo forma lo que es la vena cava inferior y el seno coronario. Entonces el piso, la vena cava inferior con su válvula de Eustaquio, y el seno coronario con su válvula de Tevesio. Acuérdense que la vena cava inferior sí necesita válvula porque está en contra de la gravedad, y el seno coronario que también tiene su válvula, que en este caso se llama de Tevesio, y la vena cava inferior se llama la de Eustaquio. Entonces el piso está formada por la desembocadura de estas dos estructuras. Algo que deben acordarse es que en la zona de la cresta terminal y la vena cava superior se ubica lo que es el nodo sinusal, ¿no? El nodo sinusal, también llaman nódulo de Kate y Flat. ¿Ya? Es un dato también que deben tenerlo presente. Entonces, esas 6 caras o 6 paredes es lo que caracteriza a la aurícula derecha, ¿no? Y ahí en las diapositivas ustedes lo pueden ir complementando, el surco terminal, si yo lo veo desde la parte externa, y la cresta terminal si lo veo, cresta terminal si lo veo desde la parte interna, y surco terminal si lo veo desde la parte externa. Sabemos que en la aurícula derecha desembocan las dos venas cavas, en el techo la vena cava superior. Si lo relaciono en lo que es a las costillas, esto sucede a nivel del tercer cartílago costal derecho, y la vena cava inferior también se lo relaciono a las costillas, es a nivel del quinto cartílago costal derecho, ¿no? Y el seno coronario que lo hace cerca a la vena cava inferior. Eso ya los mencioné, ¿no? Eso formaban, la vena cava inferior y el seno coronario formaban el piso de la aurícula derecha, y la vena cava superior formaba el techo de la aurícula derecha. El tabique interauricular, que forma lo que es la pared interna, donde está el foramen oval, ¿no? Recubierto por el anillo de Bussens, por si acaso. Muy bien. Si seguimos de la aurícula derecha, esta a través de su válvula tricúspide, ¿no? Con sus 3 valvas, se continúa lo que es con el ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho, que sabemos que forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. También forma lo que es la cara diafragmática, y también forma lo que es el borde inferior, ¿no? Cuando vimos caras del corazón y bordes en la configuración externa, ¿no? Ahí podríamos ver también que se relaciona con esta zona del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, así como todo el corazón en realidad, está formada lo que es por unas estructuras llamadas masas carnosas, ¿no? Las masas carnosas. Las masas carnosas pueden ser de 3 tipos, ¿no? Pueden ser de 3 tipos. Pueden ser las de primer orden. Cuando nosotros hablamos de las masas carnosas de primer orden, hablamos de unos músculos que se llaman los músculos papilares, que es una de las características del ventrículo derecho. Como la válvula tricúspide en este caso va a presentar 3 valvas, ¿no? Que está ahí con su anillo fibroso, también llamado anillo calloso de Haller, va a presentar 3 valvas y por lo tanto presenta 3 masas carnosas de primer orden. A esas masas carnosas de primer orden se les llama músculos papilares, que van a ser el músculo papilar anterior, músculo papilar posterior y el músculo papilar septal, ¿no? Músculo papilar septal. Y esos músculos papilares nacen unas cuerdas que se les conoce como cuerdas tendinosas,
¿no? Que se dirigen a insertarse a cada valva, a la anterior, a la posterior y a la septal. El músculo papilar septal, que viene a ser este de acá, toma un nombre especial, ¿no? Le llaman el músculo, el músculo enano de Lancisi, ¿no? Le llaman el músculo enano de Lancisi, que escribe así, Lancisi, o también lo llaman el músculo de Luschka, ¿no? Lancisi o músculo de Luschka también le llaman, ¿no? El músculo enano de Lancisi o músculo enano de Luschka, o simplemente también le llaman músculo del cono arterioso, ¿no? También le llaman músculo del cono arterioso, o también conocido como músculo septal en este caso. Entonces los músculos papilares son masas carnosas de primer orden, que son las anteriores, posteriores y las septales. A la septal también se llama de Lancisi, músculo enano de Lancisi, músculo enano de Luschka o músculo del cono arterioso. Luego tenemos, así como tenemos masas carnosas de primer orden, también tenemos las masas carnosas de segundo orden. Las de segundo orden, siendo las más importantes, esta de acá, vamos a borrar ahí para poder ver la masa carnosa de segundo orden. Esta de acá que tiene la forma arqueada, como tiene la forma arqueada, le llaman banda arcuata, ¿no? También le llaman banda septomarginal, o también le llaman la banda moderadora, ¿no? Sería este de acá, ¿no? Trabécula septomarginal, trabécula arcuata o banda moderadora, ¿no? Banda moderadora. Esta banda arcuata o banda moderadora o trabécula septomarginal se extiende desde el músculo enano de Lancisi hasta el músculo papilar anterior, ¿no? Esta es una masa carnosa de segundo orden. ¿Y cuál es la importancia que tiene este trabécula septomarginal o banda moderadora? Es que en él recorre lo que es la rama del haz de His derecha, ¿no? La rama derecha del haz auriculoventricular o haz de His, ¿ya? Ahí nosotros lo vamos a encontrar en el trabécula septomarginal. Otro masa carnosa de segundo orden viene a ser esta zona de acá, que se le llama la cresta supraventricular. La cresta supraventricular, ¿no? La cresta supraventricular, que creo que está acá al inicio, la cresta supraventricular, así como la cresta terminal, ¿no? Que acuérdense que la cresta terminal en la aurícula derecha marcaba el fin de la zona rugosa y el inicio de la zona lisa. Acá también la cresta supraventricular, también llamada tubérculo o espolón de Wolf, perdón. La cresta supraventricular, o también llamada espolón de Wolf, ¿ya? Espolón de Wolf. Esta zona marca el fin de la zona rugosa y el inicio de la zona lisa, ¿ya? Entonces la cresta terminal, la cresta supraventricular o espolón de Wolf marca el fin de la zona rugosa y el inicio de la zona lisa, ¿no? Y esta zona lisa que yo veo acá, esta zona lisa tiene un nombre, se le llama el cono arterioso, ¿no? El cono arterioso. Y ese cono arterioso es la zona lisa. Su límite es la cresta supraventricular, que la separa de la zona rugosa. Y esta cresta supraventricular o espolón de Wolf no es una masa carnosa de segundo orden. Sabemos que después del cono arterioso continúa lo que es la válvula semilunar pulmonar, ¿no? La vena semilunar pulmonar, que sería esta de acá. La válvula semilunar pulmonar o válvula sigmoidea pulmonar tiene tres valvas, una valva anterior y una valva derecha e izquierda, ¿no? Dentro de estas valvas tiene una porción fija, que es el anillo fibroso, y sus porciones libres, que son sus valvas. Y dentro de estas porciones libres tiene unos nódulos, que cuando se trata de la válvula pulmonar se le llama los nódulos de Morgagni, ¿ya? Los nódulos de Morgagni. Entonces, los nódulos de Morgagni son nódulos que yo encuentro en las valvas de la válvula pulmonar. Y su par o su compañero viene a ser la válvula aórtica, también llamada válvula sigmoidea aórtica o válvula semilunar aórtica, que también tiene sus valvas
¿no? Que tiene sus valvas derecha, su valva izquierda y su valva posterior. Estas valvas tienen también unos nódulos que en este caso toman el nombre de nódulos de Arancio, ¿ya? Nódulos de Arancio. Entonces, los nódulos de Arancio yo lo encuentro en la válvula aórtica, en las valvas de la válvula aórtica, y los nódulos de Morgagni lo encuentro en las valvas de la válvula pulmonar, ¿ya? Pulmonar. Muy bien, entonces esa zona lisa se llamaba cono arterioso. Muy bien. El miocardio en este caso del ventrículo derecho, sabemos que es 3 veces más delgado que en lo que corresponde al ventrículo izquierdo, ¿no? Muy bien, el ventrículo izquierdo. Muy bien, los músculos papilares, acuérdense, les dije que eran 3, el anterior, el posterior y el septal, y de ahí partían las cuerdas tendinosas, ¿no? El músculo papilar anterior, su nombre lo dice, ¿a dónde irá? Hacia la valva anterior, pero también da ramas para irse a la valva posterior. Acuérdense de eso. El músculo papilar posterior, su nombre lo dice, va a la válvula posterior, pero también va a la válvula septal. Y el músculo papilar septal, su nombre lo dice, irá a la válvula septal, pero también va algunas hacia la valva anterior. Acuérdense que no necesariamente el músculo papilar anterior con su cuerda tendinosa anterior irá solo a la valva anterior, no también lo hace a la posterior, ¿no? Lo mismo pasa con el músculo papilar posterior y el músculo papilar septal. Eso nomás tienen que tener en cuenta ahí. Bueno, esto ya les mencioné. El tabique interventricular que me faltaba, ¿no? El tabique interventricular, que vendría a ser el tabique que separa los dos ventrículos, así como el tabique interauricular, ¿cuál es el tabique interauricular que separaba las dos aurículas? Y que yo encontraba ahí una depresión que se conocía como el fosa oval. En el tabique interventricular, ya está formada por dos zonas, una porción superior que es la porción membranosa y una porción inferior que es la porción muscular, ya, membranosa y muscular, que durante la etapa fetal estas dos están separadas, ¿no? Están separadas y permiten la comunicación entre los dos ventrículos a través de un agujero, ¿no? Un agujero, que ese agujero se le conoce como el agujero de Panizza, ¿ya? El agujero de Panizza. Si en el arriba, entre las aurículas se conocía como agujero de Bottal, acá se conoce como el agujero de Panizza. Que sabemos que este agujero se cierra en la etapa ya neonatal y no debe haber ninguna comunicación, ¿no? Acuérdense que el corazón derecho o el izquierdo en la etapa neonatal no debe comunicarse por ningún motivo. En cambio, en la etapa fetal hay hasta 3 comunicaciones. El ductus arterioso, que comunica al tronco pulmonar con el callado aórtico, el foramen oval o de Bottal, que comunica a las dos aurículas, y el foramen de Panizza, que comunica a los dos ventrículos. Todos se cierran al momento del nacimiento del niño, ¿no? Si persiste alguno de ellos, a eso se le conoce como shunt, ¿no? Shunt, ya sea interauricular o shunt interventricular o shunt del ductus arterioso. Los 3 tienen que ser tratados en forma quirúrgica. Entonces, el tabique interventricular, 2 zonas, superior, membranoso, inferior, muscular. Comunicación interventricular en la etapa fetal, foramen de Panizza. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien, ya lo vimos. Aurícula izquierda. Miren, la aurícula izquierda no tiene tantas características como sí sucedía en la aurícula derecha. También tiene 6 caras, ¿no? También tiene 6 caras. La mayor parte de la aurícula izquierda es lisa, ¿no? Su orejuela de la aurícula izquierda es mucho más pequeña, con músculos pectíneos en menor cantidad. Va a presentar 6 caras. Vamos a recordar algunas nada más importantes, como la cara anterior, ¿no? Así como en la aurícula izquierda, la aurícula derecha, en su cara anterior estaba la válvula tricúspide. En la aurícula izquierda, en su cara anterior, también está la válvula, en este caso sería la válvula bicúspide, o también llamada válvula mitral. ¿Por qué se llama así? Porque tiene 2 valvas, una posterior y una anterior, rodeada por su anillo fibroso de Haller, ¿no? Y como tiene 2 valvas, pues tiene 2 cuerdas tendinosas, anterior y posterior. Por lo tanto, hay 2 músculos papilares, anterior y posterior, en el ventrículo izquierdo en este caso, ¿no?
Entonces, en la cara anterior encuentro a la válvula mitral o válvula bicúspide, con sus dos valvas, anterior y posterior. En su cara posterior, ahí voy a encontrar las 4 venas pulmonares, las 2 superiores y las 2 inferiores, ¿no? 2 derechas y 2 izquierdas. 4 venas pulmonares que llegan en la cara posterior de la aurícula izquierda. Y en la cara interna, ahí voy a encontrar el tabique interauricular. Así como de la aurícula derecha, yo podía ver el tabique interauricular, de la aurícula izquierda también tengo que ver el tabique interauricular. Del lado derecho, yo veía la fosa oval, ¿no? Rodeado por su anillo de Busens. Y del lado izquierdo también tengo que ver a la fosa oval, porque la fosa oval finalmente comunicaban a ambas aurículas, ¿no? Pero en el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, ese foramen está tapizado por una membrana, ¿no? A diferencia del lado izquierdo que está rodeado por un anillo llamado de Busens. En el lado derecho está tapizado por una membrana. Y esa membrana se llama la válvula de Perchapé, ¿ya? La válvula de Perchapé. Entonces, en el lado izquierdo se llama fosa oval con su anillo de Busens y en el lado derecho se llama membrana o válvula de Perchapé. Eso yo lo puedo ver en la cara interna de la aurícula izquierda, ¿no? Luego sabemos que la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula auriculoventricular o bicúspide. En el ventrículo izquierdo voy a encontrar yo también masas carnosas de primero, segundo y tercer orden. No les dije quién eran las masas carnosas de tercer orden. Las masas carnosas de tercer orden son las masas que están adheridas a las paredes ventriculares, ¿ya? A las paredes ventriculares, esas son las masas carnosas de tercer orden. En el ventrículo yo voy a tener 2 músculos papilares, que es el músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior, ¿no? Porque tenemos 2 valvas, anterior y posterior. Sabemos que el ventrículo izquierdo, su miocardio es mucho más grueso, 3 veces mayor que el lado izquierdo, y ahí se encuentra pues la válvula mitral, ¿no? Rodeada por su anillo fibroso de Haller y sus 2 valvas anteriores y posteriores y sus cuerdas tendinosas anteriores y posteriores. Entonces las trabéculas carnosas acaban a ser mucho más finas, pero son más numerosas. 2 músculos papilares anteriores y posteriores. El tracto de salida, por donde de acá sale lo que es la aorta ascendente, se ubica en la parte supero anterior, ¿no? Esto sale a través de las válvulas semilunares o sigmoideas aórticas, con sus 3 valvas, derecha, izquierda y posterior, y con sus nódulos de Arancio. Otro detalle de la válvula aórtica es que presenta unas dilataciones que se llaman los senos de Valsalva, que es de donde se originan las arterias coronarias, ¿no? Derecha e izquierda, que se encargan de irrigar al corazón. También se le llama senos coronarios, senos aórticos, perdón, o senos de Valsalva. Estas se ubican entre la cara parietal y la cara de la arteria aorta, ¿no? En este caso, ahí lo voy a encontrar, estas dilataciones llaman los senos aórticos o senos de Valsalva, que es donde se originan las arterias coronarias. Bueno, el esqueleto cardíaco está formado por las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoidea aórtica y pulmonar. Pues sabemos que estas están rodeadas o formadas por un anillo fibroso. En caso de las válvulas mitral y tricuspidia se llama anillo fibroso de Haller, al igual que en las válvulas pulmonares aórticas semilunares, que también están formadas por fibrocartílago, ¿no? Que ya les hablé hace rato. El corazón tiene 3 capas. La capa más interna se llama endocardio, ¿no? Que es una capa fina, está formada por endotelio y tejido conectivo, tapiza tanto a la cara interna del corazón como a las válvulas, sirve de revestimiento. La capa media es el miocardio, que es músculo estriado cardíaco, con capacidad contráctil, tiene su propio sistema de conducción, al cual se llama el sistema sinusal, ¿no? Y está también influenciado por el sistema nervioso autónomo, en este caso el sistema simpático y parasimpático. No sabemos que el parasimpático produce bradicardia y el simpático taquicardia. El epicardio, que es la capa más externa, no es otra cosa que el pericardio, en este caso seroso. Acuérdense que el pericardio se divide en 2, el pericardio fibroso y el pericardio seroso.
Y el pericardio seroso a su vez se divide en pericardio parietal y pericardio visceral. A este pericardio visceral es lo mismo que el epicardio, ¿no? Es lo mismo. Muy bien, y ahí hemos terminado. Muy bien, nos queda ya poco tiempo. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo muy claro, gracias. Muy bien. Lo he grabado, he conseguido un programa para grabar, de acá les paso la grabación para los que quieran nuevamente repasar la clase, ¿ya? Muy bien, ahí nos quedamos y solo nos faltaría anatomía del vaso y estaríamos cumpliendo con la segunda unidad. Bueno, nos hemos adelantado un poco. Muy bien, nos vemos. Cuídese. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Pues. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.